Lección número 7 de la Escuela Sabática para Adultos, miércoles 12 de noviembre. El título de la lección de hoy es, Escrito en rocas. El tema central de la lección es, la importancia de la recordación constante y la renovación del pacto de Dios, para combatir la tendencia humana al olvido y asegurar las bendiciones prometidas. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Josué capítulo 8, versículo 32 al 35, y Deuteronomio capítulo 4, versículo 31, Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 y 14, Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 38, y Salmo capítulo 78, versículo 7. Para comprender estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos analizando Josué capítulo 8, versículo 32 al 35. El contexto inmediato de Josué capítulo 8, versículo 32 al 35, se sitúa inmediatamente después de la gran victoria que Dios nos concedió sobre Ai. Después de la derrota inicial causada por el pecado de Acán, el arrepentimiento y la obediencia nos llevaron a un triunfo completo. Antes de avanzar con más conquistas territoriales, Josué nos dirige a un acto de renovación de nuestro pacto y consagración total a Dios, un mandamiento que Moisés ya nos había dado, tal como vimos en la lección de ayer. Este pasaje nos describe el cumplimiento solemne de esta ordenanza en el corazón de la tierra prometida, entre los montes Gerizim y Ebal. Este acto nos enseñó que, aunque Dios nos da la victoria, nuestra prioridad principal debe ser nuestra relación y obediencia a su ley. No se trataba solo de tomar la tierra, sino de vivir en ella como su pueblo del pacto, bajo su dirección y mandamientos. En Josué capítulo 8, versículo 32, podemos leer lo siguiente. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Este versículo nos muestra la importancia de la ley de Dios en nuestra vida, después de recibir grandes bendiciones. Josué, después de edificar el altar, se aseguró de que una copia de la ley de Moisés fuera escrita en las piedras del altar. Esto nos enseña que, como adventistas, nuestra vida de victoria debe estar cimentada en la palabra de Dios. No podemos relajarnos después de un triunfo, más bien, debemos grabar sus mandamientos en nuestra vida, para que todos los vean, y recordar que la obediencia es nuestra respuesta a su gracia. En Josué capítulo 8, versículo 33, dice, Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. En este versículo, vemos como todo el pueblo, sin excepción, participó en esta ceremonia solemne. El hecho de que estuviéramos de pie a ambos lados del arca del pacto, entre el monte Gerizim, que significa bendición, y el monte Ebal, que significa maldición, nos recuerda que nuestra fe es un asunto comunitario y de elección. Esta escena tipifica para nosotros, como Iglesia Mundial, que nosotros estamos constantemente ante la elección de obedecer y recibir la bendición, o desobedecer y enfrentar la maldición. También notamos la inclusión de los extranjeros o gentiles, una señal profética de que nuestro llamado es a compartir la luz de su ley con el mundo entero. En Josué capítulo 8, versículo 34, vemos la lectura de la ley. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Este versículo detalla la lectura de la ley, incluyendo las bendiciones y las maldiciones. Esta lectura en voz alta es un principio fundamental para nosotros. Debemos conocer toda la palabra de Dios, no solo las promesas reconfortantes. Entender las consecuencias de la desobediencia, las maldiciones, no es para vivir con miedo, sino para apreciar la maravilla de la propiciación en Cristo Jesús. Las maldiciones nos muestran lo que merecemos, y la ley en Cristo nos dirige a Él, quien tomó esa maldición por nosotros en la cruz. Y finalmente, en Josué capítulo 8, versículo 35, vemos que Josué leyó toda la palabra de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. En este versículo, se nos enfatiza que ninguna palabra de la ley fue omitida, y que la lectura se hizo delante de toda la congregación, hombres, mujeres, niños, y extranjeros. Este es un principio rector en el adventismo. Nosotros creemos en la importancia de la educación bíblica para toda la familia, desde el más joven hasta el más anciano, y para aquellos que se unen a nosotros, los extranjeros.
Debemos asegurar que nuestra fe se basa en la totalidad de las Escrituras, para que nuestra obediencia sea completa, y nuestra comprensión del plan de salvación sea total. En conclusión, el acto central en Josué capítulo 8, versículo 32 al 35, es la lectura y renovación solemne de la ley de Moisés, el pacto, ante todo el pueblo de Israel, en el monte Ebal y el monte Gerizim. Esto ocurrió después de la victoria sobre Ai, y la construcción de un altar en el monte Ebal. El acto en su conjunto, incluyendo los versículos 30 al 31 sobre el altar y los sacrificios, tuvo varios significados profundos. La primera, obediencia y cumplimiento profético. Fue el cumplimiento directo del mandato dado por Moisés en Deuteronomio capítulo 27 y capítulo 28, un paso esencial para tomar posesión de la tierra prometida. La segunda, renovación del pacto. Al leer la ley, incluyendo las bendiciones, desde el monte Gerizim, y las maldiciones, desde el monte Ebal, Israel estaba reafirmando su pacto con Dios. Este evento marcó un compromiso total con las condiciones de la alianza divina, después de haber entrado a la tierra. La tercera, fundamento de la conquista. Al construir primero un altar, ofrecer sacrificios de holocausto, dedicación y paz, comunión, y luego leer la ley, Israel reconoció que su éxito y su derecho a la tierra dependían de la gracia de Dios, simbolizada por el altar y el sacrificio, y la obediencia a su palabra. Y la cuarta, universalidad de la ley. La ley fue escrita en piedras cubiertas con cal para que fuera visible, y fue leída a toda la congregación, hombres, mujeres, niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Esto subraya la importancia, autoridad y aplicabilidad universal de la palabra de Dios. Ahora vamos a analizar la segunda parte de la lección. En esta sección, el autor de la lección nos pide que analicemos los libros de Deuteronomio, Segunda de Reyes y el libro de Salmo. Empecemos analizando Deuteronomio capítulo 4, versículo 31, Deuteronomio capítulo 6, versículo 12 y Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 y 14. El libro de Deuteronomio, que significa segunda ley, es esencialmente la reafirmación del pacto de Dios con Israel. Moisés está dando sus discursos finales a la nueva generación de israelitas en las llanuras de Moab, justo antes de que entren a la tierra prometida. Es un llamado apasionado a recordar el pasado, a obedecer los mandamientos y a vivir en fidelidad a Jehová, el único Dios verdadero. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 31, Moisés afirma: Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. En este versículo, se nos revela una de las verdades más reconfortantes de la naturaleza de nuestro Dios, su misericordia inagotable. Es un ancla de esperanza para la generación que está a punto de entrar a Canaán, y lo es también para nosotros hoy, el Israel espiritual. A pesar de que la generación anterior había fallado repetidamente, el Señor promete no abandonarlos ni destruir el pacto. Nosotros entendemos que esta promesa es la base de la relación de Dios con su pueblo a través de todas las edades. No importa cuán lejos hayamos caído, si nos arrepentimos y lo buscamos, Él se compadecerá, pues su carácter es el de un Dios de misericordia, fiel a su promesa. En nuestra teología adventista, esta fidelidad de Dios es la garantía de que Él nos sostendrá en el tiempo del fin y cumplirá su plan de salvación. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, Moisés nos advierte: Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este versículo es una seria advertencia para nosotros. El contexto es la prosperidad. Una vez que Israel poseyera la tierra, las casas y los bienes que no habían construido ni obtenido, existía un gran peligro de olvidar el origen de sus bendiciones. Para nosotros, el olvidar a Jehová es un riesgo constante en medio de la comodidad y las bendiciones materiales. Nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado, una servidumbre mucho peor que la de Egipto. Nuestra perspectiva se centra en que la verdadera libertad y prosperidad vienen de una relación continua con Cristo. Debemos recordar siempre el éxodo espiritual que Dios obró en nuestras vidas, nuestro bautismo, el llamado a salir del mundo, no sea que la prosperidad nos haga autosuficientes y terminemos volviendo, de corazón, a los caminos de servidumbre. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, Moisés continúa con la advertencia: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para no guardar sus mandamientos, y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. En este versículo, Moisés enfatiza el vínculo directo entre el olvido de Dios y la desobediencia. La advertencia no es solo sobre una falla mental, sino sobre la consecuente falla práctica. Nosotros creemos que el olvido es la raíz de la apostasía.
Cuando nosotros olvidamos lo que Dios hizo por nosotros y su amor, se debilita nuestra motivación para obedecer. La observancia de los mandamientos, incluyendo el sábado, que es un memorial semanal de la creación y la redención, es para nosotros la expresión de nuestro amor, y recuerdo de su soberanía y su liberación. El quebrantamiento de la ley es una manifestación externa de que, en el fondo, hemos olvidado quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 14, Moisés nos advierte sobre el peligro del orgullo. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este versículo identifica el orgullo como el mecanismo principal que lleva al olvido de Dios. La prosperidad puede inflar nuestro ego y hacer que pensemos que nuestras propias manos nos han provisto de todo. En la teología adventista, el orgullo es la esencia misma del pecado, el mismo que llevó a la caída de Lucifer. Nosotros somos llamados a una vida de humildad, reconociendo que cada aliento, cada don y cada éxito provienen de Dios. La lección para nosotros es clara: la verdadera gratitud y humildad son la defensa contra el olvido. La experiencia del Éxodo, la liberación de la esclavitud por la gracia de Dios, debe ser un recordatorio perpetuo de que no hay nada en nosotros de lo cual gloriarnos, sino solo en el Señor. Ahora vamos a analizar Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 38. El contexto inmediato de este versículo es la caída del reino del norte, Israel, en manos de Asiria, y las consecuencias de este cautiverio. Específicamente, los versículos 38 y 39 forman parte de un discurso, donde el autor bíblico nos explica la razón del juicio de Dios y lo que se les exige a los nuevos habitantes que poblaron Samaria, una mezcla de israelitas remanentes y colonos paganos traídos por Asiria. Entendemos que, debido a que estos nuevos colonos no temían a Jehová, Dios envió leones para castigarlos. Al enterarse, el rey de Asiria ordenó que uno de los sacerdotes israelitas exiliados regresara a Abel para enseñarles la manera de temer a Jehová. Nosotros observamos que el problema principal no era la falta de deidades, sino la mezcla de adoración, sincretismo. Las nuevas naciones temían a Jehová, pero también a sus propios dioses. El versículo 38 se encuentra en la exhortación que el autor del libro, en retrospectiva, nos presenta como el principio de la verdadera adoración que estos colonos, y por extensión el pueblo de Dios, debían haber seguido. Por lo tanto, en Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 38, el escritor afirma: No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Este versículo es una declaración poderosa de lealtad exclusiva a Dios, y una advertencia contra el sincretismo religioso. Es un eco de la ley y los profetas que el reino del norte había ignorado, llevándolos al desastre. Nosotros comprendemos que la frase clave es: no olvidaréis el pacto. El pacto, establecido con Israel en el Sinaí, es el fundamento de nuestra relación con Dios. Olvidar el pacto significa olvidar su ley, su plan de salvación y la promesa de ser su pueblo especial. Nosotros como adventistas, entendemos que este pacto se centra en la obediencia a los 10 mandamientos, lo que es una demostración de nuestro amor y fidelidad. El olvido del pacto resultó en la destrucción de Israel. También en este versículo, se nos exige no temer a dioses ajenos. Temer a otros dioses no es solo una acción, sino una condición del corazón. Es dar nuestra lealtad, nuestra confianza y nuestra adoración a cualquier cosa que compita con el Señor: idolatría, materialismo, ambiciones. Nosotros creemos firmemente en el primer mandamiento, el cual es el cimiento de una relación correcta con nuestro Creador. Nosotros vemos aquí un llamado atemporal a la fidelidad pura. El sincretismo, que fue el pecado de Israel y de los colonos de Samaria, es también un peligro para nosotros hoy. Nosotros debemos recordar siempre que la única fuente de poder y liberación es nuestro Dios, como se explica en el versículo 39, Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Nuestro único temor debe ser reverencial hacia el Dios que nos salvó, no hacia cualquier otra deidad o poder terrenal. Finalmente, vamos a analizar Salmo capítulo 78, versículo 7. El Salmo 78 es un másquil de Asaf, lo que significa que es un salmo didáctico, escrito con el propósito de enseñar e instruir al pueblo de Dios. Este salmo es un extenso repaso de la historia de Israel, desde el Éxodo hasta el establecimiento del reino en la época de David. El objetivo principal es recordar las obras poderosas y los milagros de Dios, y al mismo tiempo, las constantes fallas, rebeliones e ingratitud del pueblo a pesar de la fidelidad y paciencia divinas. El salmista narra esta historia para que la generación presente aprenda de los errores del pasado.
Se destaca la responsabilidad de los padres de transmitir esta historia para que las futuras generaciones no repitan la infidelidad de sus antepasados. En el versículo 7, el salmista afirma: a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Este versículo es la conclusión esperada y el propósito fundamental de repasar la historia de la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. Se nos llama a tener una confianza, o esperanza, plena en Dios, y no en nuestras propias fuerzas o recursos. Vemos que la generación anterior falló, porque su corazón no fue constante. Nosotros, como adventistas, creemos que al estudiar el pasado y ver cómo Dios nos ha guiado y suplido fielmente, nuestra fe en su capacidad para guiarnos en el presente y el futuro se fortalece. La confianza en Dios nos prepara para afrontar los desafíos de los últimos días, sabiendo que Él es fiel a sus promesas. En este versículo, también se nos insta a recordar constantemente las obras de Dios, sus proezas, milagros y actos de misericordia. Para nosotros, como Iglesia, esto incluye la historia bíblica, pero también la historia del movimiento adventista, la forma en que Dios nos ha guiado a través de pruebas y desafíos, hasta alcanzar la plenitud de la verdad sobre el sábado, el santuario, el estado de los muertos, y la segunda venida de Cristo. El olvido lleva al pecado, a la apostasía y al fracaso, tal como le sucedió a Israel. Por eso, debemos meditar en su bondad para mantener viva nuestra gratitud y obediencia. Y por último, en este versículo encontramos que la verdadera confianza y el no olvido de las obras de Dios deben resultar en obediencia práctica. Nuestra perspectiva adventista enfatiza que la obediencia a los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado y los 10 mandamientos, es el fruto de la fe y la evidencia de nuestra conversión. No guardamos los mandamientos para ser salvos, sino porque hemos sido salvados, y confiamos en el amor de un Padre que nos dio sus leyes, para nuestro bienestar. La generación pasada fue rebelde y contumaz. Por lo tanto, necesitamos pedir a Dios que ponga en nuestros corazones la nueva vida en Cristo, que nos capacita para vivir en su ley como un deleite y no como una carga. Es fundamental para nosotros, como pueblo remanente, tener corazones convertidos y dispuestos que eligen la fidelidad, en lugar de la rebeldía de nuestros antepasados. En conclusión, el pacto debía ser altamente visible por las siguientes razones. Número 1. Evitar el olvido. El peligro constante para el pueblo de Israel era olvidar el pacto que Dios había hecho con ellos, sus mandamientos y los grandes actos de salvación, como la salida de Egipto. La escritura en un lugar prominente servía como un recordatorio físico e ineludible de sus obligaciones y de quién era su Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, advierte: entonces ten cuidado, no sea que te olvides de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En Salmos capítulo 78, versículo 7, señala que el propósito era que pusieran su esperanza en Dios, y no se olvidasen de las obras de Dios, y guardasen sus mandamientos. Número 2. Fomentar la obediencia y la fidelidad. Al tener el pacto constantemente ante sus ojos, el pueblo era llamado a cumplirlo y obedecerlo de forma continua. La visibilidad era un estímulo directo a la acción y un control contra la desviación hacia prácticas idólatras, mencionado en Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Número 3. Actuar como testigo. El texto escrito servía como testigo contra el pueblo, en caso de que desobedecieran. Estaba allí, para confirmar tanto las bendiciones por la obediencia, como las maldiciones por la desobediencia. Este concepto de la ley como testigo, subraya su autoridad inmutable. Número 4. Instrucción para las generaciones futuras. Escribir el pacto en una estructura duradera y pública, aseguraba que las leyes de Dios pudieran ser transmitidas y enseñadas a las generaciones futuras, garantizando la continuidad de la relación de pacto, como implica Salmos capítulo 78, versículo 7. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? La lección de hoy, lo podemos poner en práctica de 3 maneras. Número 1. Evalúa tu memoria espiritual. Pregúntate: ¿qué verdades fundamentales de mi fe, el pacto de Dios, he dejado de lado, o he comenzado a dar por sentadas en el ajetreo diario? Número 2. Reconoce a Jesús como tu Redentor. Detente a meditar en el hecho de que Jesús ya se puso en tu lugar, para que puedas vivir bajo la bendición del pacto. Deja de intentar ganar el favor de Dios, con tus propios esfuerzos. Y número 3. Busca la renovación del pacto. Utiliza intencionalmente momentos de adoración, especialmente la participación en la Cena del Señor, como una ocasión para detenerte, recordar tu compromiso y renovar tu lealtad a Dios. No lo veas como un simple ritual, sino como una oportunidad de renovación corporativa de nuestra lealtad a Dios.
Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder las dos preguntas de la lección. Después de haber analizado Josué capítulo 8, versículo 32 al 35, la primera pregunta es: ¿qué significa el acto descrito en estos versículos y qué debería decirnos? El acto descrito significa que Josué reafirmó el pacto con Dios al leer toda la ley ante el pueblo, incluyendo mujeres, niños y extranjeros. Esto nos enseña que todos deben conocer la palabra y que la obediencia comienza con escucharla juntos. La segunda pregunta viene después de haber analizado Deuteronomio capítulo 4, versículo 31, Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 y 14, Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 38, y Salmo capítulo 78, versículo 7. La pregunta es: ¿por qué era necesario escribir una copia del pacto en un monumento visible para todos? Era necesario escribir una copia del pacto en un monumento visible para todos, para que el pueblo no olvidara el pacto con Dios, lo obedeciera con fidelidad y transmitiera su verdad a las futuras generaciones. Era un recordatorio constante de su gracia, sus mandamientos y su llamado a vivir en santidad. En resumen, el pasaje de Josué capítulo 8, versículo 32 al 35, describe el acto crucial de establecer el pacto de Dios ante todo Israel en el valle de Siquem, entre los montes Ebal, maldiciones, y Gerizim, bendiciones, y la escritura de la ley en rocas. Este evento subraya la seriedad y permanencia del pacto. El texto explica que los sacrificios asociados a este acto apuntaban al sacrificio de Jesús, quien asumió la maldición para que los creyentes puedan recibir la bendición. La lección contrasta este acto solemne con la propensión humana a olvidar y a confiar en las propias fuerzas. Por lo tanto, enfatiza la necesidad de oportunidades regulares de renovación, como la Cena del Señor, para reconfirmar la lealtad y el compromiso de pacto con Dios, tanto a nivel individual como corporativo. Finalmente vamos a terminar la lección de hoy, leyendo el comentario de Elena G. de White, que se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 18 y 19. Dios tiene el propósito de dar a conocer los principios de su reino a través de su pueblo. Para que ellos revelen dichos principios en su vida y en su carácter, desea que se aparten de las costumbres y las prácticas del mundo. Procura atraerlos más a sí mismo a fin de revelarles mejor su voluntad. Este era su propósito cuando libró a Israel de Egipto. Moisés, frente a la zarza que ardía, recibió de Dios este mensaje para el rey de Egipto: deja ir a su pueblo, para que le sirva en el desierto. Dios sacó a la hueste hebrea de la tierra de servidumbre con mano poderosa y brazo extendido. La liberación que obró a favor de ellos fue maravillosa, al castigar con la destrucción total a sus enemigos que se negaban a escuchar su palabra. Dios deseaba apartar a su pueblo del mundo y prepararlo para recibir su palabra. De Egipto lo condujo al monte Sinaí, donde le reveló su gloria. Allí, no había nada que atrajera sus sentidos, ni distrajera sus mentes de Dios. Mientras la vasta multitud contemplaba las altas montañas que la dominaban, podía darse cuenta de su propia insignificancia a la vista de Dios. Junto a aquellas rocas, inconmovibles excepto por el poder de la voluntad divina, Dios se comunicó con los hombres. Y para que su palabra permaneciera siempre clara y visible en sus mentes, proclamó con terrible majestad en medio de rayos y truenos, la ley que había dado en el Edén, y que era el trasunto de su carácter. Luego las palabras divinas fueron escritas por el propio dedo de Dios, sobre tablas de piedra. Así la voluntad del Dios infinito se reveló al pueblo que Él había llamado para dar a conocer a toda nación, tribu y lengua los principios de su gobierno, en el cielo y en la tierra. Dios ha llamado a sus hijos en la actualidad para que realicen esa misma obra. Les ha revelado su voluntad, y requiere que ellos le obedezcan. En los últimos días de la historia de esta tierra, la voz que habló en el Sinaí sigue diciendo a los hombres: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El hombre ha opuesto su voluntad a la de Dios, pero no puede acallar dicha orden. Aunque la mente humana sea incapaz de comprender su obligación hacia el poder superior, no por eso puede evadirla. Pueden abundar las teorías y especulaciones complicadas, los hombres pueden tratar de oponer la ciencia a la revelación para desechar la ley de Dios, pero el Espíritu les presentará con fuerza cada vez más intensa la orden: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy, miércoles 12 de noviembre. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este video, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.
Mi querido hermano y hermana en la fe, te animo a estudiar tu lección todos los días. Si deseas profundizar más en la lección de hoy, puedes descargar la lección desarrollada y explicada en PDF en mi canal de WhatsApp, el link lo encuentras en mi perfil o en la descripción de este video.